Sí, empezamos. Amén. ¿Qué tal? Dios los bendiga. Primeramente, mm, es la primera vez que me toca hacer un mensaje vía Zoom, puesto que antes de todo esto que nos ha tenido en casa mucho tiempo, teníamos la bendición de poder estar participando de los servicios, ¿no? Físicamente hablando, ¿no? En la cual sí tenía la oportunidad de participar en la alabanza y también dando algunos mensajes de vez en cuando, ¿no? Pero ese es algo nuevo y en la misericordia de Dios nos permite poder difundir igual su mensaje de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, para dar inicio a este tiempo, me gustaría orar con ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Yo le voy a pedir que ore conmigo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos das de poder exponer un poco más de tu palabra y que esto sirva como alimento para nuestras vidas. Queremos que en este tiempo de distracción estemos atentos a la voz de tu palabra y a lo que tú nos quieres decir en esta noche. Edifica nuestras vidas, ayúdanos a serte fiel en todo momento. Queremos estar con la bendición tuya, pero eso implica también seguirte a ti y serte fiel en todo momento. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Bueno, hermanos, estaba meditando en este tiempo. Gracias una vez más, Pastor Jürgen, por la oportunidad que me da de poder utilizar este medio para anunciar un poco más de la palabra de Dios. Estaba meditando en este momento y creo que hay algunas circunstancias que están pasando, que siempre pasan, pero las he visto más marcadas en este tiempo. Y es lo que vivimos en la iglesia. Muchas veces podemos conocer la palabra de Dios y venir a los servicios, e incluso fervorosamente, ¿no? Alzando las manos, estando, en, bueno, aparentemente en comunión con el Señor, pero eh, nuestros actos muchas veces dicen lo contrario a lo que supuestamente vivimos, ¿verdad? Eh, Me gustaría que me acompañen bueno, vamos a hablar de dos personajes en este tiempo. El joven rico, ¿se acuerda de la historia del joven rico? Ok, vamos ahí al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. ¿Y ya lo tenemos todos? Ok, podemos dar la lectura. Dice la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, entonces Jesús mirándole, llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas
posesiones, ¿verdad? Acá él tenía, tenía el amor a las posesiones, pero lo que me gustaría resaltar en este tiempo es que él primeramente era judío, ¿ok? Este joven era judío, él sabía desde, si usted no lo sabía, a los judíos, desde pequeños, les enseñan desde muy pequeños, incluso desde los 6 años ya ellos están siendo formados conforme a la palabra de Dios, ¿no? Estamos hablando en este caso ya del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, Puesto que en la actualidad los judíos no tienen presente el Nuevo Testamento, podríamos decir, y muchos de ellos, no hablemos en general, pero muchos, en su gran mayoría, no aceptan a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pues bien, él afirma esto, porque él dice, Jesús le hace una referencia de cosas que él tenía que cumplir por amor a Dios. Y él le dijo, todo esto, yo lo he cumplido desde niño, dice. ¿No? Jesús le dijo, te falta una cosa más, ¿no? Toma todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Después, ven, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Y él se afligió mucho. Eh, cuando leímos la primera parte del versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno. Esta parte, hincándose la rodilla delante de él, habla de una reverencia hacia alguien superior. Si bien el pueblo hebreo no se hincaba frente a un hombre, por saludo podía hacer esto, ¿no? Pero hincarse es arrodillarse delante de alguien, eh, solo podía hacerlo eh, cuando oraba, ¿verdad? Cuando oraba o delante de su Mesías, ¿no? En este caso, él está reconociendo con este acto de que sí, Jesús era el Mesías, de que tenía delante de él al Hijo de Dios. Sin embargo, eh, frente a todo lo que él cumplía, realmente no cumplía con un requisito, ¿verdad? No amaba tanto a Dios, porque si amamos a Dios, creo que muchas cosas quedan de lado, ¿verdad? Ya que puesto que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y acá, acá no pasaba esto, ¿no? Acá él dice que sí, cumplía todo, pero había algo, no amaba a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Creo que eso es lo que debemos vivir actualmente frente a un mundo eh, donde lamentablemente el materialismo y la religiosidad ha penetrado dentro de nuestras iglesias. Y esto es peligroso porque nos hace personas más insensibles, más indiferentes frente a la necesidad de nuestro prójimo o la necesidad de nuestro propio hermano, ¿no? Hay veces, y esto sí lo compartía dentro de las iglesias, sí que no somos perfectos, pero si bien creo que es algo que nos podemos dar cuenta si recordamos en el tiempo que congregábamos físicamente, que mayormente se hacen grupitos, ¿verdad? Se hacen grupitos al terminar el servicio y conversan, pero muchas veces esto deja de lado a la persona nueva, a la persona que viene buscando de Dios, y a veces lo miramos o lo saludamos, pero nada más. No creo que este es un gran problema que estamos viendo. Y otra también, que a las personas que recién se están involucrando, o quizás tenemos algunas diferencias con estas personas, los saludamos y nada más, ¿no? O incluso yo veía dentro de los servicios personas que venían y alababan al Señor y cantaban, y cuando el pastor decía que pueden participar leyendo un versículo bíblico, lo hacían todo, pero después
la vida materialista que muchos podemos vivir nos hacía que terminar el servicio y queríamos ya estar en nuestros hogares, en nuestras casas, disfrutando quizás de las comodidades que pueda haber, ¿no? O de participar entre nuestra familia, pero ¿qué es el que estaba del lado de nosotros? Y muchas veces habían personas necesitadas y no sabíamos si tenían para subsistir el día a día. No sabíamos sus problemas, no sabíamos qué es lo que estaban atravesando en ese momento. Es importante el poder amar a nuestro prójimo en todo tiempo, en todo momento. Y una de las formas de amarlo es acercarnos a ellos, ¿verdad? Saber cómo están, qué es lo que están pasando. A veces el, la ayuda no necesariamente tiene que ser económicamente, sino que cuando nosotros conversamos con estas personas y oramos, pasan dos cosas, que salimos bendecidos nosotros y salen bendecidos ellos. A veces no ha habido necesidad de otra cosa más que orar, que escucharlos y simplemente esta persona se iba con otro semblante, se iba edificado. No quiero decir que el mensaje no lo edificaba, sino que necesitaba expresar algo que estaba viviendo, algo que estaba pasando. Y esto es lo que muchas veces descuidamos, ¿verdad? En este caso, este hombre vivía, podríamos decir, una vida religiosa, ¿no? No amaba a Dios sobre todas las cosas. Su amor estaba puesto, en este caso, en las riquezas. Y eran riquezas que probablemente no había acumulado él por su esfuerzo. Probablemente habría sido de la heredad de su padre o de algún familiar, puesto que él era demasiado joven, ¿no? Era un joven, ¿no? En este caso, nosotros podemos estar quizá teniendo amor, no es precisamente al dinero, ¿verdad? Sí, o a las riquezas, sino quizás a nuestras comodidades, ¿no? O qué sé yo, cada uno sabe su relación con Dios y cómo va esto, ¿no? Cómo está siendo fructífero en su vida. Eso me da la conclusión de que en ese tiempo habían dos clases de religiosos, ¿verdad? Los que creían que Jesús era el Mesías, sin embargo, no, no amaban tanto a Dios, porque su corazón estaba puesto en otras cosas, y había otro tipo de religioso que simplemente se cerraba esto y decía que Jesús no era el Mesías, ¿verdad? Ese es, me gustaría que podamos ver al siguiente personaje, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Esta es una historia muy conocida, la historia de Jesús y Saqueo. ¿Sí? A ver, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una historia muy conocida, muy bonita, muy atractiva, porque, bueno, primeramente, toda esta historia se pasó en un lugar llamado Jericó. Jericó era una ciudad muy importante y no solamente eso, era una ciudad muy rica. Estaba en el Valle del Jordán y era como un sitio muy estratégico que da entrada a Jerusalén y a la región de Jordán. Se dice que de este lugar había muchas palmeras y se comercializaba mucho las fragancias aromáticas, puesto que en el Imperio Romano también había abarcado todas estas partes. Eh, Habían recaudadores de impuestos. ¿Quién era un recaudador de impuestos? Era, bueno, un recaudador de impuestos llamado publicano, podríamos decir, ¿no? A la cual se le llamaba saqueo. Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. ¿De qué forma? Trabajaba cobrando impuestos a su misma gente, a los mismos judíos, puesto que esto debe haber sido terrible para Saqueo y para todos los recaudadores de impuestos. Si bien, si bien acá Saqueo en una parte afirma que no era un trabajo muy honesto el que hacía, porque lo afirma aquel que haya cobrado injustamente, ¿verdad? Le devolveré 4 veces más. Eh, Él era visto de una forma muy distinta por los demás. Eh, Cuando yo meditaba frente a esto, no ahora, sino hace un tiempo, estaba viendo y por qué Saqueo actuó de esta forma. Y sí, Dios me puso en el sentido de que vea quién era Saqueo, cómo vivía Saqueo. No lo dice esto la Biblia, pero por lógica podemos decir que Saqueo, bueno, era un hombre rico, pero también no era feliz. No era feliz. Usted se imagina que, que él siendo judío era marginado por otros judíos. Primeramente, y eso es lo que pasa en el ámbito actual, ¿no? Podría ser fastidiado porque era de baja estatura, ¿no? Otro que era recaudador de impuestos y era deshonesto, lo cual para el pueblo judío no estaba nada, no era nada bueno ver, que una persona actuara deshonesto, ¿verdad? Y sobre todo con ellos mismos. Y es algo que pasa acá en el Callao. Yo veo que a las personas que vienen a cobrar, incluso hay, sí me he averiguado que hay sitios muy dentro del Callao donde, donde no llega recibo de luz. Yo soy del Callao, por si acaso, ¿ok? No llega recibo de luz porque a las personas que reparten la luz atentan contra ella. Atentan contra ella. Entonces, algo así habrá sido Saqueo, pues odiado, repudiado. Eh, Él era jefe de los publicanos. No era cualquier recaudador de impuestos. Era un jefe, alguien principal.
pero yo personalmente creo que él debió haber vivido un tiempo de malestar muy grande, ¿no? Primeramente que no, las personas las cuales lo rodeaban eh, no serían honestas. Eh, no tendría quizá un amigo. ¿Por qué? Porque era deshonesto, no era bien visto, pues tenía una vida distinta a todos sus hermanos. A Jesús hace una afirmación en los últimos versículos que hemos leído, dice, eh, la mitad de... Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Tal vez no lo considerarían como parte del pueblo o parte de los hijos de Abraham por la discriminación que sentía, ¿verdad? Pero esto me lleva a pensar en las personas que un tiempo vivimos alejados de Dios, en las personas que vivimos haciendo cosas incorrectas, cosas deshonestas, ¿no? Como yo una vez lo hacía, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Pero realmente había en mí, y yo he conversado con muchas personas que actúan mal, eh, que en ese momento esto, la vida de la forma en la que llevan les hace olvidar quizás, pero cuando uno conversa en confianza con ellos, realmente no son felices. Yo no era feliz. Aparentemente vivía todo bien, estudiaba, era bueno con mis padres, pero realmente no vivía feliz. Me faltaba algo. No tenía la presión que tenía Saqueo, pero sí sentía que me faltaba algo. El relato sigue, ¿verdad? Dice que él escuchó que Jesús vendría por el camino donde él estaba. ¿Y qué hizo él? Se trepó en un árbol sicómoro. ¿Qué era el árbol sicómoro? Podríamos decir, era como una higuera africana. Producía algunos frutos que, que servían para los animales, ¿no? En este caso quizás para los cerdos, ¿no? Como las algarrobas también, que comían los cerdos. Pero él se subió a este árbol. ¿Qué le impulsó a subir a este árbol? Eh, Probablemente él estaba cansado de la vida que llevaba. Probablemente él estaba cansado de no tener a un amigo, viendo que la fama de Jesús crecía por los milagros que hacía, cómo sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, ¿verdad? Probablemente esto despertó la curiosidad en Saqueo y quería verlo de tan cerca. Pero él, al ser muy pequeño, ¿qué hizo? Se subió a un árbol grande, amplio. Y lo que me sorprende aquí es que cuando Jesús llegó al lugar donde él estaba, dice el texto que mirando hacia arriba le vio y le llamó por por su nombre, ¿no? Saqueo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando yo leí este texto, bueno, lo he leído hace varias veces, pero cuando medito en esto y que lo llamó por su nombre, eh, me hace pensar de que Dios sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Dios sabía qué necesidad tenía Saqueo. Dios sabía por qué fue impulsado este hombrecito a subir a un árbol para ver a Jesús. Definitivamente que sí. Pues Dios lo sabe todo. Hay un caso similar cuando Jesús ve a Natanael, ¿verdad? Y sabía que era un hombre justo. Sabía su nombre, sabía que era un hombre justo.
recuerdo que alguien me contó hace mucho tiempo, muchos años, de que esta persona fue a una reunión acá en Lima, una reunión cristiana, y esta reunión tenía, bueno, tenía sus estrategias de evangelizar, podríamos decir, ¿verdad? Y se averiguaban el nombre de esta persona, el nombre de esta persona nueva, la que estaba asistiendo a la reunión, y se averiguaba y se corría la voz, él se llama tal, él se llama tal, y cuando lo saludaban, decían, supongamos que esta persona se llama Roberto, ¿verdad? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venía otra persona, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esta persona se quedaba impresionado, decía, ¿cómo es posible que todos sepan mi nombre, no? Eh, una impresión similar debió causar esto en Saqueo, que alguien le llame por su nombre, sin conocerlo. Él debió definitivamente en ese momento saber que sí era el Mesías, ya que había escuchado mucho sobre Jesús. Había sido impulsado a subir a este árbol para ver de cerca a aquel que hacía milagros, aquel que curaba a los enfermos, aquel que liberaba demonios, aquel del cual se decía que era el Hijo de Dios. Y cuando lo llamó por su nombre definitivamente, él debió saber que era el Mesías, que era alguien muy distinto. ¿Qué es lo que hizo que Jesús lo llamara por su nombre? Un cambio de actitud, como este personaje que me contaba, ¿no? Se impresionó tanto, ¿no? Y decía, ¿cómo ellos saben mi nombre y cómo son tan cálidos al saludo, ¿verdad? Entonces, esto podría haber despertado algo distinto en Saqueo, ¿no? Él dice que bajó deprisa, descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que él había entrado, refiriéndose a Jesús, que él había entrado a posar con un hombre pecador, ¿no? Pues era deshonesto y vivía recaudando. Sus roces eran con otras personas recaudadoras de impuestos y gente que se dedicaba más o menos a esto, a agravar a las personas, pero si bien se sabe por historiadores que las personas que se dedicaban a esto no solamente hacían esto, sino cuando hacían sus, sus grandes fiestas, era de lo peor, era de lo peor, ¿no? Podríamos decir muy libertina, ¿no? Esto debía ser mirado de una manera pésima por los judíos, pues por esta razón podría haber dicho, este no sabe que se mete en casa de pecadores, ¿no? Entonces Saqueo dice, puesto en pie, dijo que al Señor que aquí, en otras palabras, él hizo pública su arrepentimiento, ¿no? Su arrepentimiento de qué cosa él hacía, ¿no? Y no solamente eso, sino que decidió devolver a alguien que le había cobrado de más. No solamente eso, sino lo iba a devolver 4 veces más. Creo, hermanos, que cuando nosotros podemos mirar con amor a una persona, cuando nosotros podemos no juzgarla por la vida, por la forma de vida en que llevan, eh, podremos despertar en ellos alguna necesidad. En este caso, Saqueo sabía que tenía un amigo, sabía que no lo juzgaba. Las personas que estaban a su alrededor habrán pensado en ese momento, diciendo, aquí está Jesús, le dice que baje rápido, que descienda del árbol, y seguro las personas le decían, ahora le va a recriminar por las cosas que él hace, ¿no? Por ser injusto frente a su mismo pueblo, por cobrar de más, por ser deshonesto. Pero sin embargo Jesús no. ¿De qué forma le habrá mirado Jesús, verdad? ¿Con qué amor?
Cuando nosotros nos acercamos a las personas que están alejadas de Dios y no las juzgamos, creo que esto produce un cambio en ellas. Sin embargo, a veces podemos actuar no amando a estas personas, sino juzgándolas, y esto podría ser contraproducente porque forma una barrera, una polarización, podríamos decir, en el pueblo de Dios e incluso en nuestras familias. Muchas veces, y he visto este caso, muchas veces, de que cuando alguien se convierte y no entiende bien, no entendemos bien el propósito de Dios en nuestra vida y cómo debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, a los que nos rodean, simplemente podemos caer en una actitud de religiosidad y esto muchas veces ha hecho un muro en nuestras propias familias para que los demás no se conviertan. ¿Por qué? Porque paramos en una actitud de juzgarlos, en una actitud de ver que miran y que hacen o que no hacen. Y pretendemos que ellos acepten imposiciones muchas veces, ¿no? Cuando nosotros también pasamos por muchos errores. Recuerdo a un hombre, un amigo mío, que él era muy impulsivo para exponer el evangelio a otras personas y querían que ya se convierta ya. Pero yo le digo, pero, o sea, eso no es parte de una obligación. O sea, tú expones y sigues brindándole el amor, ¿no? Que se requiere a tu prójimo, a tu familiar, ¿no? No lo taches. No, pero esta persona es así, así, no entiende. Y le hago una pregunta. Le digo, desde la primera vez que te predicaron, ¿cuánto tiempo pasó para que tú te conviertas de verdad, ¿no? Para que tú aceptes a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador? Y esta persona, ¿sabe cuántos años me dijo? Desde la primera vez que me predicaron hasta que yo acepte a Jesús como mi Señor y Salvador, 25 años. 25 años. ¿No? Y yo le decía, entonces, ¿por qué pretendes tú que esta persona se convierta ya? O sea, yo sé que hay propósitos de Dios y muchas veces esta persona cuando llega el mensaje se convierten y son fieles al Señor, pero muchas veces esto es estropeado por nuestra mala actitud, por nuestra religiosidad, por juzgar a las personas. Entonces, no debería ser así. Eh, Me pasa a mí también. No deberíamos mirar a las personas de afuera así. ¿Cómo pretendemos que ellos vengan a conocer el amor de Dios si no lo tratamos de la misma forma, ¿no? Hay versículos muy hermosos, muy interesantes, como lo dice en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otro versículo, primero Juan 4:21 dice, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Verdad? Creo que podríamos decir, un fenómeno que he visto en muchas iglesias, ¿no? Refiriéndome a lo que dije inicialmente, ¿no? El materialismo, la religiosidad ha calado en muchas iglesias de tal forma que no nos ha importado y hemos sido muy crueles con nuestros semejantes, con los de la misma iglesia. Y si somos así con los de la misma iglesia, ¿cómo seremos con las personas que no conocen del Señor? Estaba meditando y quería dar un mensaje referente a esto, porque es la problemática que estoy viendo aún
no congreguemos físicamente en este tiempo, pero sin embargo lo sigo viendo. Porque si nos interesaríamos realmente por las personas que nos rodean, las personas que han compartido con nosotros, eh, los llamaríamos. ¿No saben qué también me puede hacer a mí una llamada de un hermano? Simplemente no para pedirme algo, un favor, o simplemente para saber cómo estoy. Yo valoro mucho eso, valoro demasiado. Y yo lo estaba haciendo. Yo lo estaba haciendo en la congregación donde asistía anteriormente. Y no ha sido recíproco, pero eso no me importa. No espero que sea recíproco. Yo espero hacer mi parte delante de Dios. Eh, Cuando me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Pero sí, he recibido cosas que me han fastidiado y creo que tengo la libertad acá para decirlo, ¿no? Por ejemplo, como ya no estoy participando en el otro servicio, pero sin embargo personas que considero mucho, lo sigo considerando, me mandan prédicas, prédicas referente, por ejemplo, a cuando se quiere predicar los huesos secos, pero esta prédica no está enfocada en un tema, una visión escatológica, sino está enfocado a las personas cuando se alejan de Dios y sus huesos se secan. Total, si quieren saber de mí, me da una llamada, hola, ¿cómo estás? Veo que no estás participando, que está pasando algo, algún problema, ¿no? No con indirectas, ¿no? Entonces, eso sí no me dan mucho, pero sin embargo, eso no quita el aprecio hacia esta persona, ¿no? Creo que debemos ser más sinceros, ¿no? Que debemos ser más sinceros. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Actuamos muchas veces injustamente frente a otros? Sí. ¿Actuamos religiosamente frente a otros? Muchas veces me ha pasado y muchas veces lo he detestado también. Y creo que estas cosas eh, no van para bien, no edifican el cuerpo de Cristo, no hacen crecer al cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando dejamos estas cosas de lado, creo que se cumple algo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando somos unánimes en Él, Dios trae bendición y añade a los que cada día, ¿no? A los que han de ser salvos. ¿No? Me gustaría que meditemos en esto y que si hay algunas actitudes que no hemos no hemos hecho bien, lo pongamos delante del Señor para que cambie ciertas actitudes, ¿no? Hay personas realmente que están afuera, que están necesitadas de amor. Quizás aquello era una de ellas, que estaba necesitado de amor, no era feliz, pero escuchó a alguien que miraba con amor a los pecadores. Quizás este fue el impulso que le hizo subir a este árbol y eso cambió su vida. Pues la salvación dice que llegó a su casa. La gente se está perdiendo en este momento. Eh, la, por lo que estamos atravesando, mucha gente se ha ido de estar, ha muerto sin conocer del Señor. Uh, Pudimos alcanzar quizás alguno de ellos llevando el Evangelio, no lo sé, de una u otra forma. Sin embargo, muchas veces todo eso nos ha limitado, que estas cosas, las restricciones no nos limiten, ¿verdad? Sino que sigamos predicando a través de, utiliza tu celular, manda un mensaje, llama. Es necesario esto. ¿Cómo estás? Simplemente cómo estás. Quiero saber de ti. Quiero darte una palabra de amor, un versículo bíblico, algo, pero debemos hacer esto. Mucha gente se va a una eternidad sin Cristo y esta es una problemática muy grande, muy grande, porque por nuestras obras vamos a ser juzgados algún día, ¿verdad? Quisiera
Sí, podemos orar. Señor, te pedimos que nos ayudes en este tiempo, de poder reflexionar de cómo vemos a nuestro prójimo, cómo vemos al exterior, cómo estamos viendo a nuestros vecinos, a las personas de afuera, a los que no conocen a Cristo. Ellos tienen gran necesidad de ser amados, de conocer a un Dios realmente vivo. Y que si nosotros mostramos el amor que tú nos das, Señor, esto puede ser un canal de bendición para sus vidas, una forma de predicarles. Creo que las actitudes hablan muchas veces más que lo que podamos decir. Ayúdanos a amar a los de afuera, ayúdanos a evangelizarlos, ayúdanos a mostrar tu inmenso amor que tienes para con nosotros, a los de afuera. Hay una gran necesidad de conocerte, hay una gran necesidad en todo lugar, en Chaclacayo, en el Callao, en todo lugar, de mucha gente que se está yendo a una eternidad sin conocer de ti, y eso es lamentable. Ayúdanos a seguir fieles a ti, predicando tu palabra, Señor. Utilízanos, úsanos como instrumentos de bien para tu obra inmensa. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. 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 Gracias al Señor nuestro Dios por la meditación de su palabra. Gracias, Roberto. Gracias. Bien, hermanos, hemos escuchado dos historias de dos ricos. El primero, el joven rico, que la Biblia no menciona, ni aún su nombre se menciona. Y dicho sea de paso, después no se sabe más de este joven rico, realmente qué tristeza, ¿no? Y el otro rico que ha articulado nuestro hermano Roberto, que es Zaqueo, también rico. Dese cuenta usted de que así es. La Biblia habla de muchas personas que han tenido mucho dinero. Por ejemplo, Abraham también era rico, muy rico. La diferencia es que Abraham amaba a Dios, temía a Dios, era un hombre de Dios. Salomón dice que nadie, escuche bien, ¿eh? Nadie, ni siquiera Billy Gates, con toda la riqueza que tiene ahorita, aunque ya lo pasó, creo que un mexicano es ahora el hombre más rico del mundo, no estoy seguro, creo que sí, no logran alcanzar el esplendor, la riqueza, el poder que llegó a tener Salomón. Salomón ese fue el hombre más rico de todos los tiempos y Jesús dio testimonio de ello, ¿no? Entonces, bien, nosotros los cristianos no somos conformistas, no estamos haciendo una apología a la pobreza, tampoco. Usted vaya por el millón. Si usted puede ir por el millón, gloria a Dios, que Dios le bendiga. Amén. Claro, pues usted tiene su familia, tiene hijos, muy bien. El dinero no es malo, pero como bien ha explicado Roberto Carlos, el amor al dinero, sí, ahí hay un problema. El amor al dinero, la avaricia, ya sí es condenada por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es así. Mucha gente se equivoca, vive equivocada, pensando que el dinero hace feliz. Oiga, nosotros no nos vamos a comer ese chocolate, ¿eh? El dinero no hace feliz a nadie, hermano. Investiga cuánta gente millonaria se ha quitado la vida. Lee acerca de los millonarios. Tuve la oportunidad de